gracias. Gracias a ustedes por invitarme, gracias por permitirme verles. Y si quieren invitarme para Navidad, no me ofendo tampoco, ¿sí? No, mentira. Pero estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y he estado visitando algunas iglesias en estos días. Y Dios puso en mi corazón dar un mensaje de exhortación. Ustedes saben que lo típico en estas fechas es hablar del pesebre y hablar de la Navidad, pero hoy voy a traer un mensaje más directo al corazón. Ustedes, los que me conocen, saben que a veces soy un poquito duro en la forma de hablar, pero siento del Señor que en fechas como estas, en diciembre, fechas de balance, cerrando un año y a las puertas de otro, ya estamos. Estoy seguro que la mayoría de ustedes o de nosotros ya estamos planificando el 2019. Necesitamos escuchar de parte de Dios las cosas que necesitamos escuchar y las cosas que necesitamos corregir. Por eso hoy quiero que pensemos un poquitito en nuestras vidas y nos confrontemos con el amor de Dios, ¿sí? Porque Dios es tan tierno. Te dice las cosas, ¿no? No se las esconde, pero las dice con tanto tino, con tanta didáctica, con tanta pedagogía, ¿no es cierto? Con tanta ternura, pero que te las dice. Y que podamos escuchar hoy la voz de Dios para poder hacer los ajustes necesarios para un nuevo comienzo. Amén. Y sí, de hecho, pastor, sí traje los libros, pero escuché y algunos de ustedes me comentaron de estos stand. Denle prioridad a los stand, por favor, ¿sí? Y bueno, si alguien necesita y quiere, ahí están los libros. Una pausa en tu vida, la nueva edición a disposición de ustedes también. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos. Un pasaje muy lindo. Dios me ha hablado mucho a través de este pasaje a mi vida. Vamos a tratar de no extendernos mucho. Cuando un predicador dice eso, nunca le crean. Marcos capítulo 11 es un pasaje muy importante en la hermenéutica, en la interpretación de la Biblia. Es un pasaje muy importante en el momento histórico en que se narran estos eventos. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Punto y aparte, dijo el Señor. El Señor lo pide, te lo va a devolver, no preguntes más. Y unos de los que estaban allí, versículo 5, dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Los discípulos le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Trajeron el pollino a Jesús, versículo 7, dice versículo 9 y versículo 8, también muchos tendían sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de árboles. Versículo 9, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana significa Jehová reina, Jesús viene, alabado sea Dios. Bendito el reino de nuestro padre David. Había todo un entorno profético ahí. ¿Por qué mencionan a David? Porque la profecía, vamos a hablar rapidito ahora acerca de esto para que nos ubiquemos, decía que el Mesías iba a descender de David. Bendito el que viene en nombre de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Fíjense la proclama tan excelsa que estaban dando en torno al Señor que entraba montado a un burrito con la élite de sus discípulos y toda una procesión real. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania.
Más adelante vamos a ver qué es lo que el Señor había visto en el templo, pero me imagino que la mayoría de ustedes recuerdan este evento. Pero quiero, antes de seguir, porque vamos a bosquejar todo el capítulo, o casi todo el capítulo hoy, antes de seguir, quiero detenerme en esta primer escena que todos conocemos como la entrada triunfal. Muchas veces decimos, ay, qué imagen tan tierna, el Señor humildemente montando un animal de carga. Permitime darte una aclaración, el burro es un animal de carga hoy, pero en los tiempos de Jesús era una cabalgadura real. El burro era la cabalgadura de los príncipes o de los reyes cuando iban en son de paz. ¿Sí? Y todo judío sabía lo que significaba un hombre importante montando un burrito. De hecho, en el Antiguo Testamento vos vas a ver algunas alusiones, por ejemplo, de un hombre que tenía 7 hijos que eran príncipes y dice que cada uno cabalgaba en burro. O sea, tenía todo un entorno real, pero era asociado a la realeza en son de paz. Cuando el rey o el príncipe iba a la guerra, no iba montando un burro porque el burro no es un animal apto para la guerra, es lento y todo, iba montando un caballo. Pero cuando iba en son de paz, iba montando un burro. De hecho, cuando un rey o un príncipe iba a otra ciudad montando un burrito, los centinelas de la ciudad sabían que no venía a pelear, sino que venía a firmar tratados de paz. El Señor Jesucristo está entrando como príncipe. Después te dejo el desafío, rapidito te lo cuento. El pasaje profético más importante de toda la Biblia lo encontrás en Daniel 9, no lo busques ahora, anotalo si querés, 24 al 27. Tenés que estudiarlo con un comentario al lado, si no, no lo vas a entender, pero es un pasaje riquísimo. Y dentro de ese pasaje profético dice de que va a haber una cantidad de años desde la restauración del templo que había destruido Nabucodonosor, cuando Babilonia conquistó a Jerusalén, iba a haber una cantidad de años hasta, dice ahí Daniel, el Mesías príncipe. Es interesante porque hubo un judío que hizo un cálculo y esa cantidad de años se cumplió exactamente desde el día que se acabó el templo, que Nehemías lo fecha, lo data, hasta este día de la entrada triunfal se cumplió exactamente. ¿Por qué les menciono esto? Porque ahí la profecía dice hasta el Mesías príncipe, no dice rey. Ahora, todo el pueblo de Israel decía, bendito el que viene en el nombre de David. Lo estaban viendo como rey. Cuando Jesús entraba como príncipe, lo estaban viendo como un conquistador político, económico, que los iba a liberar de la subyugación romana, porque estaban esclavos de los romanos. Ustedes saben que desde Babilonia, yo les mencioné recién a Nabucodonosor, hasta los romanos pasaron 4 imperios: Babilonia, medo-persas, griegos y Roma, que está perfectamente representado en el capítulo 2 de Daniel, en el sueño que tuvo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, de aquella gran estatua con la cabeza de oro, el mismo imperio babilónico, el pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa, por eso los 2 brazos, Media y Persia, lo podés leer en los libros de historia antigua, el vientre y los muslos de bronce, haciendo alusión al imperio heleno, griego, de Alejandro Magno, y el imperio romano, que fue el último imperio de turno cuando Cristo vino. Así que en esta entrada triunfal, los judíos le estaban diciendo, libérennos, tú eres nuestro rey, tú eres el hijo de David. Cuando Jesús estaba transmitiendo otro mensaje y él estaba diciendo, a ver, es verdad, yo vengo a liberarlos, pero primero necesito liberarlos a ustedes de sus pecados. Y yo no vengo a la guerra, vengo a la paz. Mira, es triste la historia del pueblo de Israel, porque no fue solamente este el momento en que confundieron el mensaje de Dios. Y hablaba ayer con un amigo, un hermano, acerca de que toda la exhortación, el consejo que encontramos en el Nuevo Testamento está basado sobre el mal ejemplo de Israel en el Antiguo Testamento. Y hay muchos pasajes, por ejemplo, el del autor a la epístola a los hebreos, que no sabemos quién fue, el Espíritu Santo quiso que quede en el anonimato, que dice, hermanos, tengamos cuidados de no caer nosotros en semejante ejemplo de desobediencia.
¿Y cuál fue el ejemplo de desobediencia? Básicamente confundieron el mensaje de Dios. Básicamente confundieron dos palabras muy parecidas. Se escriben casi iguales, pero son diametralmente opuestas. Religión y relación. ¿Por qué Dios creó la raza humana? Dios como omnipotente, omnisciente, soberano, no necesita de nada ni de nadie. ¿Por qué creó la raza humana? Porque Dios es amor. Y el amor necesita a alguien con quien compartir. ¿Cómo se puede experimentar, disfrutar, dar, recibir amor solo? Imposible. Imposible. Mayormente las personas que viven solas, que se le dicen que son ermitaños en cuevas, son personas que no tienen amor o no saben demostrar el amor. Las personas con un carácter esencialmente de amor viven compartiendo. Y si Dios es amor, Dios se aburrió de estar solo y dijo, yo quiero a alguien con quien compartir, yo quiero tener una relación. Viste en el Facebook está de moda, ¿no? Dice, fulano tiene una relación con fulana. A veces dice fulana con fulana también. Esa es una tristeza hoy en día, ¿no? Dios quería tener una relación y creó al hombre. No quiso una religión. Nosotros lo hemos transformado en religión. El pueblo de Israel confundió relación con religión. ¿Notaste alguna emoción? Bueno, emoción sí hubo, pero ¿notaste alguna exclamación, alguna respuesta de parte de Jesús en medio de esta entrada triunfal? Narra algo los evangelios, Marco y Mateo lo describen. Podés leer el otro evangelio después. No dice nada. Parece hasta descortés, ¿no? Porque si vos entras en un lugar que te aplauden, que ponen flores en tu camino, por lo menos vos, aunque sea medio falseta de adentro, pero decís gracias, Jesús. Me lo imagino a Jesús serio. ¿Sabes qué título le puse yo a este pasaje? Vamos a ver 3 títulos hoy. Y los 3 empiezan con la misma letra para que lo memoricemos. Una falsa proclama. Hosana, hosana al que viene en el nombre de nuestro Padre David. Gloria a Dios en las alturas. 3 días después, este mismo grupo de judíos estaba gritando, crucifícale, crucifícale. Ahí es donde el Señor Jesucristo habrá pensado, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Él era el Señor. El Evangelio de Marcos destaca a Cristo como siervo, ¿no es cierto? Esto los que estudiaron los evangelios sinópticos, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas, que significa sinópticos parecidos, y Juan, que está puesto aparte porque es totalmente diferente a los demás evangelios, saben que se habla de Mateo como rey, Marcos como siervo, ¿sí? Lucas como hombre y Juan como Dios. Bueno, está bien, es una forma de interpretar, no es dogmático esto, ¿no? Pero yo encuentro en Marcos que sí está bien, Jesús es como siervo, pero también es Señor, ¿eh? Y hay varios pasajes ahí, rapidito, fíjate si querés subrayar un capítulo anterior, 10, 25, por ejemplo, para ver el señorío de Cristo. A ver, 10... 10:49, 10:48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí está otra vez, Hijo de David. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Autoridad. Autoridad. Fíjate también en capítulo 11, versículo 28. 11:28.
Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Fíjate versículo 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad. Si querés en tu casa, tomate el trabajo de ver cuántas veces se repite en el Evangelio de Marcos la palabra autoridad. Más de 20 veces. Así que sí, Marcos es el Evangelio del siervo, pero un siervo con autoridad. Porque era Dios. Y ese Dios que conoce los pensamientos estaba identificando que eso era una falsa proclama. Una falsa proclama. Yo les mencioné algo recién de un repaso profético rápido. Mira, hay una forma de interpretar muy rápidamente el plan de Dios para con Israel. Y vos me dirás, Pablo, no perdamos tiempo ahora, no necesito saber. Sí necesitas saber. Porque sobre la experiencia de la relación confundida en religión que Israel tuvo con Dios, nosotros sacamos muchos ejemplos. Y si no, lee 1 Corintios 10, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y tantos otros versículos. El reino prometido que aquí le estaban reclamando a Jesús fue un reino prometido desde los profetas. ¿Sabías que casi el 80%, mira lo que te voy a decir, casi el 80% del contenido de los libros proféticos del Antiguo Testamento hablan acerca del reino mesiánico, que nosotros conocemos como milenio? O sea, era un tema importantísimo para el judío y fue prometido por los profetas, hasta Juan, el último de los profetas, que dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo vino, ese reino prometido fue ofrecido. Cristo vino a ofrecer el reino. Pero los judíos no entendieron que la condición indispensable para entrar en el reino era la confesión de sus pecados. Porque era un pueblo que estaba apartado de la ley de Dios. Habían corrompido el mandamiento de Moisés. Se habían concentrado en la religión, mas no en la obediencia. Solo les importaba cumplir los mandamientos de Dios, mas no amar al Dios de los mandamientos. ¿Y qué es eso? Religión. Así que ese reino ofrecido, en tercer lugar, ahora fue rechazado. Crucifícale. Como el reino fue rechazado, Dios en su soberanía decidió postergar el reino. Y ya lleva 2000 años postergado. El cronómetro profético de Dios se detuvo para con Israel. Y Dios abrió un paréntesis que a mí me gusta llamar un paréntesis dispensacional, que se llama iglesia, donde estamos tú y yo ahora, hasta dentro de muy poco, porque ya se termina. Cuando la iglesia sea levantada del suelo, el cronómetro profético de Dios se activa otra vez y queda en cumplimiento una última semana de años, o sea, 7 años, no 7 días. Todo esto lo podés ver en el capítulo 9 de Daniel que te mencioné recién, que nosotros conocemos como tribulación, donde el Señor le va a permitir al anticristo reinar por un tiempo en la tierra y va a terminar en un caos. Y cuando ese reloj profético, esas 70 semanas proféticas se cumplan, ahí recién viene el reino que conocemos por milenio. El reino establecido. Por eso, el plan de Dios para con Israel se divide en reino prometido, en el Antiguo Testamento, ofrecido por Cristo, por Juan, hasta por Esteban, los discípulos, rechazado. El icono del rechazo es la cruz, postergado, donde estamos ahora, y establecido, que queda pendiente para el milenio. Señor, sálvanos de los romanos. Pero a ver, hablemos de su pecado. ¿Qué pecado, Señor? ¿Cómo qué pecado? Una falsa proclama. Ahora, hagamos cable a tierra. ¿Podemos confundir nosotros hoy religión con relación? ¿Sí? ¿Podemos a veces dar falsas proclamas al Señor? ¿Puede ser que hoy alguno de nosotros alabando al Señor estaba diciendo con sus labios cosas que con su corazón no sentía ni con sus manos hacía? Sí. ¿Y por qué lo hacemos? Porque todos lo hacen.
porque así toca, porque es domingo. Eso es religión. Eso es religión. Queridos hermanos, yo quiero traer a ustedes y a mí, en primer lugar, esto es para mí, hoy un mensaje de exhortación, de decir, ok, termino el año. Lo que se hizo, y lo que no, no. Estamos a las puertas de uno nuevo. Cuidado, no hay peor cosa que transformarse en un religioso, porque el religioso se plastifica, se eso. Y después, mira, a mí me pasa de que a veces yo hablo de temas en mi propia iglesia, donde conozco mis ovejas, y nunca me gusta a mí usar el púlpito para hablar indirectamente a una persona. Yo, si tengo que hablar con alguien, lo llamo aparte. Ahora, obviamente, a veces estoy hablando y yo sé, el Espíritu me indica de que este tema es especial para Juanito, que está ahí, porque lo conozco a Juanito. No lo hice para él, pero sé que le está pegando. Y termina el culto y Juanito viene y dice, ay, pastor, dice, le agradezco, fue una bendición. Y yo dije, ay, amén, Señor, entendió. Qué pena que no estuvo la hermana Angelita, qué bien le hubiera hecho para ella, me dice. Sabes, el religioso no se da cuenta, el pueblo de Israel no se da cuenta, está cegado. Y cuidado, hermanos y hermanas, de no transformarnos en religiosos, llamarlo dominguero, como quieras. Dios quiere relación. ¿Y cómo se practica la relación? En comunión. La evidencia más clara de un cristiano no religioso es un cristiano que disfruta en orar y en leer la Biblia. Porque cuando ora y lee la Biblia, habla y escucha a su amado, a su Padre, a su Dios. De lo contrario, si tu comunión íntima, personal con Dios está raquítica, enferma, tal vez te estés transformando en un religioso y necesitas rápidamente una intervención de Dios. Amén. Mira qué sabiduría la del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Habíamos dejado en el capítulo 11, versículo 11. Versículo 12. Al día siguiente, porque terminamos diciendo que Jesús se bajó del burrito, ¿a dónde entró? Al templo. Miró todas las cosas y como ya era de noche, regresó a Betania con sus discípulos, a la casa de María, Marta y Lázaro. Vamos a ver después por qué dice, como ya se hacía de noche. Entonces, durmieron, no sé si habrá podido dormir el Señor pensando en todo esto, y al otro día se levantaron muy temprano, salieron sin desayunar, como a veces mal hacemos nosotros, salieron sin desayunar y tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20, saltemos unos versículos. Y pasando a la otra mañana, ¿no? Pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Si estuviste atento a la lectura, ¿no te parece un tanto injusto el Señor en el trato que tuvo? Porque dice que tuvo hambre, vio de lejos, imagínate que esa es la higuera, y dice que era una higuera hermosa, llena de hojas, desde lejos se veía, o sea que era una higuera que decía presente. Y le dijo a sus discípulos, tengo hambre, vamos a ver si hay higos. Y llegaron a la higuera y comenzaron a correr sus ramas y a abrir sus hojas. La higuera es un árbol grande, con hojas grandes, hasta permite treparse porque pertenece a la familia de los sicómoros. Nada. Y el Señor esperando, ¿y algún higo? Señor, ni uno. ¿Cómo no va a haber ni uno? Si es una planta enorme, la vi desde lejos. Sí, pero no tiene higos. Señor, es que no es tiempo de higos. Señor, falta, estamos en verano. No importa, tengo hambre. Es que, Señor, no hay higos. Ni en esta higuera, ni en ninguna higuera de Jerusalén. Maldita seas. Y al otro día se secó hasta las raíces. Ahora, ¿quién creó la higuera? Jesús. ¿Quién creó las estaciones del invierno y el verano y toda la fisiología interna de la planta para dar fruto? Jesús.
Obviamente Jesús estaba escogiendo esa higuera, porque Él es soberano y puede hacer lo que quiere con su creación, para dar una lección. ¿Y cuál era la lección que Jesús quería dar a sus discípulos? Ellos después lo entendieron. Que esa higuera es como Israel. Por afuera, de lejos, oh, el pueblo de Dios. Pero cuando voy a buscar frutos que me satisfagan, dice el Señor, nada. Yo le puse como título al primer párrafo, ¿quién recuerda que dijimos? ¿Cómo se llamaba? Falsa proclama. Ahora anota en esta, falta de producción. La evidencia de una vida que disfruta una relación con Dios es que produce. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid, usando ahora otra planta, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece lleva mucho fruto. Pero el que no lleva fruto es porque está intentando vivir la vida cristiana sin estar conectado a mí. ¿Y qué es eso? Religión. La evidencia del religioso es que puede dar mucho fruto para los hombres, pero para Dios son hojas y ramas, nada más. Lo que Él considera fruto no existe en la vida del religioso. Te leo rapidito si querés anotar, no sé si están grabando, después puedes tener el audio. Algunos frutos que la Biblia considera frutos. No los busquemos, te los leo. Romanos 1:13, ganar a otros para Cristo. Ganar a otros para Cristo es un fruto. Te pregunto, este año 2018, ¿guiaste a una persona a los pies de Cristo? ¿Y eso qué es? ¿Cómo que es? ¿Para qué el Señor nos dejó aquí en la tierra? ¿Ustedes piensan, hermanos, que el Señor nos dejó para reunirnos los domingos a cantar y abrazarnos entre nosotros? Tenemos una eternidad para cantar y abrazarnos entre nosotros. Él nos dejó para que contemos a otros de que Cristo cambió nuestra vida. Amén. Aunque sea, predicaste a alguien, aunque no haya aceptado a Cristo, porque eso es obra de Dios, no nuestra. Aunque sea, predicaste a alguien este año 2018. Bueno, una vez entregué un folleto. No es que lo entregué, se me cayó y vi que alguien lo alzó. Por favor, no te avergüences del Evangelio. Mira, Dios me ha permitido en estos más de 20 años de ministerio estar involucrado en cantidad de ministerios. Nada ha llenado más mi corazón como poder predicar el Evangelio a una persona, discipularlo durante meses o años, lo que sea necesario, ver a esa persona crecer, bautizarse, ganar a otros para Cristo, hacer su familia en el Señor, y hoy cuando te ve te abraza y te dice gracias papá, porque un día me hablaste de Cristo. No hay nada que te traiga más gozo al corazón. Amén. No podés dejar esta tierra y entrar al cielo sin haber disfrutado la hermosa experiencia de guiar a alguien para Cristo y discipularlo, porque en el cielo no vas a tener oportunidad de predicarle a nadie, somos todos salvos. Eso es dar un fruto. Romanos 6, 20 y 21 dice que la santidad es un fruto. Aunque te parezca mentira, la Biblia presenta la santidad no como un esfuerzo. Yo no tengo que esforzarme por ser santo. La santidad es resultado de un proceso. Mira, te lo voy a graficar de una forma muy simple. La santidad es como la salud. ¿Puedo yo esforzarme por tener buena salud? No, no es resultado la buena salud de un esfuerzo. La buena salud es resultado de comer bien, sano, hacer ejercicio, dormir lo necesario, ¿sí? Consecuencia de eso que vas a tener, una buena salud. ¿Ves? No es un resultado de un esfuerzo, es resultado de un proceso. Es como un fruto. La planta no se esfuerza por dar fruto. No es que la planta hace fuerza y ¡pum!, le nació un fruto. Es resultado de un proceso de meses o de años. La santidad es la consecuencia de una vida que se alimenta bien en la palabra de Dios, que obedece los mandamientos de Dios, que cumple lo que tiene que cumplir, que ama a Dios. Es una vida santa. La santidad es un fruto. El carácter cristiano es un fruto. Gálatas capítulo 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Qué es eso? Carácter. Pregunto. Este año 2018, ¿tu carácter, mi carácter, ha sido más parecido al carácter de Cristo o menos parecido? Tu paciencia con tus hijos, mamá. Tu amor hacia tu esposa, tus detalles, tu prioridad, esposo. Tu tolerancia hacia tus jefes de trabajo, empleado, en cualquier rubro, ¿ha mejorado? ¿O la característica de este 2018 ha sido el estrés? Que ya no es 3, es 4 y es 5 y está cada vez peor. Carácter parecido al de Cristo, manso, paciente, firme, amoroso, misericordioso. Es un fruto. Las buenas obras es un fruto. Colosenses capítulo 1, para los que están anotando, versículo 10. Las buenas obras son un fruto. Alabar, estar todo el día alabando, aunque te digan que estás loco en el bus y te ven cantando, no importa. Alabar y dar gracias es un fruto, fruto de labios, dice Hebreos 13:15. Pero no había frutos en la higuera, una falta de producción. Y el último, versículo 15, siempre de Marcos 11. Vinieron pues a Jerusalén, o sea, salieron de Betania, quisieron comer, higos no hubo, llegaron a Jerusalén con hambre, y entrando Jesús en el templo, el mismo templo que la noche anterior él había visto, ¿te acordás? Lo vimos ahí en el versículo 11, entró, se bajó del burrito, entró, miró todo, no dijo nada, le dijo a los discípulos, muchachos, hoy es muy tarde, quiero hacer algo, pero no lo voy a hacer ahora porque es muy de noche, pero mañana me van a conocer. Dice versículo 15, vinieron pues a Jerusalén y ahora sí, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cómo le pusimos de título a la primer punto? Falsa proclama. El segundo, ¿qué era? A este ponele una furiosa protesta. A veces me preguntan, ¿pastor, es malo enojarse? No, le digo yo. Airaos, dice la Biblia, ¿sí o no? Pero no peguéis. La ira, la furia, el enojo, como quieras llamarlo, yo lo comparo a un caballo. Si vos sabés cabalgar y estás seguro que vas a poder sujetar el caballo, subite. Si vos no sabés cabalgar, te lo digo por experiencia, una vez terminé abrazado al revés, colgando de la panza de un caballo, no te subas. La furia es así. Hay gente, vieron que se dice, no sé, aquí en Argentina se dice que montó en cólera. ¿Sí? Acá dicen montar en cólera, ¿ves? Es la misma figura. Si vos no sabés montar en cólera, no montes. Porque la furia te va a llevar a donde tú no quieras. Y cuántas cosas hemos dicho por estar enojados que después tuvimos que pedir perdón. Pero la herida ya está hecha. Jesús entró al templo la noche anterior y vio todo eso. Ahí la palabra en el original, en el griego, dice que se enardeció como un toro. O sea, Jesús dijo, transformaron la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Pero miró la hora y dijo, si yo ahora hago lo que quiero hacer, pobres ovejas de noche no saben dónde tienen que ir, si pateo las monedas, cómo juntan de noche. Tranquilo Jesús, contó hasta 10 y dijo, vamos a casa, mañana me van a conocer. ¿Quién controlaba a quién? ¿La furia a Jesús o Jesús a la furia? Jesús. Bueno, si vos estás seguro de eso, inicia una discusión. Si no estás seguro de eso, mejor deja la discusión para mañana. Amén.
Y llegó al otro día y vieron lo que hizo. Ahora, lo que vio era terrible, porque claro, tenemos que entender un poquito algunas cuestiones propias del lugar, ¿no? Porque dice que cuando entró, versículo 15, dice que estaban vendiendo y comprando en el templo. La ley de Moisés decía que cuando vos tenías que ir al templo a ofrecer tu ofrenda, valga la redundancia, tenías que llevarla de tu casa, elegir de tu rebaño, de tu ganado, el mejor animal y llevarlo con la correíta, caminando, aunque estés lejos, no importa, hasta el templo. Pero claro, algún judío se puso pilas y dijo, ¿por qué no nos ponemos a vender animales en el templo? Así la gente no tiene que venir cargando, total la cosa es ofrecerlo. Ah, chévere, dijo, perfecto. Y ahí puso el cartelito y se hizo el agosto, el judío ese, ¿no? Y la gente, listo, ¿para qué ir cargando la ovejita y el rebaño, caminando horas por el campo, el desierto? Mejor voy ahí, la compro, le pago a alguien que me la lleve y la ofrezco y listo, cumplí religión. Así hace el religioso. Jesús vio eso, ¿y qué más vio? Y dice que, versículo 16, no consentía que nadie atravesase el templo para ir a ofrecer el sacrificio. La ley de Moisés decía que había que rodear todo el patio y no cruzar por el templo hasta llegar al altar del sacrificio. Pero algún judío inteligente dijo, ¿para qué rodear el templo? Abramos la puerta principal, cobremos una entrada y que crucen nomás. Así no caminan tanto. Y la gente haciendo fila. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es lo que a Jesús le enojó tanto? Estaban haciendo un sacrificio barato. No le costaba nada adorar a Dios. ¿Sabes lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 4? Dice, vuestra piedad es como rocío de la mañana, que se desvanece. Piedad sin sacrificio. Eso es lo que se propone hoy desde los púlpitos de muchas iglesias que se llenan de personas, hermanos. Gracias a Dios que nuestras iglesias no son así. Vengan nomás, no cuesta nada. No tienen que casi ni que confesar pecados, no tienen que cambiar mucho estilo de vida. Vengan, así como están, no hay problema. Sigue fumando, la cosa es que vengas. Sigue bebiendo, sigue yendo al baile, no pasa nada, el baile. Y si estás en unión libre o en estos matrimonios igualitarios como hoy se propone, no importa, todo vale. No hay que sacrificarse, no hay que dejar nada. Dios te ama así como estás. Que Dios te ama así, pero así como estás, te ama, pero después hay que dejar eso. Se está quitando el concepto del sacrificio dentro del Evangelio, cuando es la esencia del Evangelio. Claro, la iglesia se llena de gente así. Y la ofrenda se llena de gente, se llena de dinero. Pero han vendido la verdad. Y la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Y Jesucristo vio eso y dijo, no. ¿Ves? Todo esto son síntomas de un religioso. Y cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿no habéis leído en la Biblia que está escrito? Claro que no habían leído, se habían olvidado de la comunión. Pero ahí está escrito, mi casa será llamada casa de oración, como dice el texto que leímos, para todas las naciones. El templo y la forma de adorar del judío debía ser un testimonio para las naciones gentiles de que cuando veían semejante manera de adorar a Dios, decían, yo quiero ese Dios. Ahora yo te pregunto a ti, las demás naciones, los que no son cristianos, cuando nos ven a nosotros, nuestra vida, ¿son atraídas a Dios? ¿Son atraídas a la iglesia? ¿No será que quizás por eso tu lengua está silenciada y no te animas a predicar el Evangelio porque tienes miedo que muchos digan, ¿y tú que me vienes a hablar de santidad si yo te conozco bien lo que haces fuera de la iglesia? Ay. Características de un religioso. Queridos hermanos y hermanas, terminamos. ¿Qué nos dice Dios? Cuidado con la religiosidad. Cuando el Señor Jesucristo vino en su primera venida, Él fue cortante con los religiosos. ¿Qué no les dijo? Sepulcros blanqueados, hipócritas. Juan el Bautista les dijo generación de víboras.
es que, hermanos, cuando hay que reaccionar, hay que reaccionar. Dios quiera que en este próximo año que estamos comenzando podamos disfrutar de una relación con Dios y no de una religión. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.